Bueno, muy buenos días. Finalmente, después de tanto calvario con la ley de financiamiento, pues ayer conocimos el texto que podría ser el texto definitivo de dicha ley de financiamiento o mejor reforma tributaria. Vamos, de parte de Jiménez Higuita Rodríguez Asociados, vamos a hacer algunas entregas sobre explicación de casos puntuales de esta reforma tributaria. Y hoy vamos a empezar con un tema general y centrados un poco en el impuesto sobre las ventas para los restaurantes. ¿Cómo quedó este tema? Entonces, en términos generales, en el cambio del impuesto sobre las ventas, pues se modifica en primer momento el artículo 424 del Estatuto Tributario que trae todo el régimen de excluidos, pero ya no con la magnitud que se quería inicialmente, sino que hay algunos temas importantes. La primera es, se toma como excluido, se deja como excluido toda la venta de bienes inmuebles. Recordemos que con la ley 1819 se había establecido que una serie de inmuebles que superaban el valor más o menos de 800 millones estaban grabados con la tarifa del 5%. Con esta ley se dice no, todos los inmuebles están excluidos del impuesto sobre las ventas y vamos a gravar con un impuesto al consumo del 2% la vivienda nueva o usada que supere la suma de 26.800 VTs, pero será un impuesto aparte que se llamará impuesto al consumo de vivienda usada y se queda como excluida del impuesto sobre las ventas. El otro cambio importante que ustedes miran en los primeros artículos es dice servicios excluidos, modificaciones al artículo 426 del Estatuto Tributario. Y entonces se establece que el servicio de restaurante que hoy se encuentra grabado con el impuesto al consumo, independientemente de que en el restaurante se desarrollen actividades bajo franquicia o no, el único servicio de restaurante que se encontraba grabado con IVA era el de catering como alimento institucional a empresas. En la ley de financiamiento, ¿cómo está quedando? Está quedando excluido del impuesto a las ventas y grabado con impuesto al consumo como estaba antes, pero con un cambio que nos parece importante resaltar. Y es que cuando en el restaurante se desarrollen actividades bajo franquicia, este régimen va a ser el de IVA, siempre va a ser impuesto sobre las ventas, o sea que volvemos a lo que teníamos antes de la ley 1819 de 2016. La norma establece entonces en este caso los restaurantes que tienen franquicias o los que desarrollan actividades bajo franquicias van a tener IVA y volvemos al régimen de descontables y los demás restaurantes estarán grabados al 8%. Frente a este tema de restaurantes también de una vez revisemos qué pasa con las bebidas que acompañan el servicio de restaurante. En ese caso, la norma lo trae como estaba redactado antes el 426, que cuando en un establecimiento se lleven a cabo actividades de restaurante, cafetería, bares, tabernas o similares, las bebidas hacen parte del impuesto al consumo. Entonces, lo que nos podría dar a entender es que independientemente de que ahora las cervezas y las gaseosas que tienen régimen plurifásico, pues para el caso del impuesto para el caso de cuando se vendan en esos establecimientos hará parte del impuesto al consumo si es que está grabado con impuesto al consumo, y si está grabado con IVA pues hará parte de la base gravable del IVA, pero ya como servicio de restaurante cuando es a través de restaurantes que trabajan a través de franquicias. Entonces, en ese sentido, como estábamos hablando de bebidas, pues uno de los cambios también importantes es que se graban en todas las etapas con régimen plurifásico las bebidas y entre ellas la cerveza, por ejemplo, que adicionalmente tenía una base gravable especial. La base gravable del IVA será en todas las etapas será grabado y adicionalmente pues solamente le puedo restar lo que corresponde al impuesto al consumo de licores para establecer la base gravable que se le aplicará al IVA. Dentro de otros de los cambios importantes que conviene resaltar es que en IVA desaparece el régimen simplificado. Ahora somos o responsables o no responsables, pero pues no es un cambio realmente estructural porque básicamente es que los que estaban antes en el régimen simplificado ahora son no responsables, pero se mantienen los topes que estaban en 3.500 VTs para todas aquellas personas que presten servicios o que tengan ventas grabadas con IVA, pues podrán ser no responsables y se mantienen los topes de ingresos y las otras condiciones que se establecía para hacer del régimen
simplificado, ahora no responsables. Ahí hay un cambio, sí que me parece importante, es un cambio de procedimiento, y es que antes uno si estaba en el régimen simplificado, hoy no responsable, y estaba en el régimen común, perdón, y quería devolverse al régimen simplificado, hoy a no responsable, yo tenía que durar o demostrar que durante los 3 años anteriores había cumplido con los requisitos. Con la norma actual se deja, o lo que se aprobó, es que a partir del año siguiente yo puedo ser, o a partir del año siguiente ya me puedo devolver a ser no responsable. Esto no quedó para los del régimen, para los no responsables de impuesto al consumo. Allá sí se mantienen los 3 años. Debió haberse unificado el tema en ese caso. Bueno, dentro de estos temas de IVA también hay otro tema importante, y es la modificación al artículo 459 del Estatuto Tributario, que establecía la base gravable en zonas francas para los bienes importados de la zona franca, donde había unos beneficios para los usuarios de zonas francas que se habían creado antes de la ley 1607, y es que se les podía disminuir la base gravable con el componente nacional. Con esta norma dice, no, para todo el mundo es igual, la base gravable es la misma establecida para los derechos de aduana, pero sin descontar el componente nacional. Dentro de las modificaciones, estamos haciendo así como un recuento general en IVA, dentro de las modificaciones al artículo 476 del Estatuto Tributario hay unos cambios, hay un reordenamiento de dicho artículo. Ese artículo es el que trae todos los servicios excluidos, pero pues llama la atención que siguen excluidos los servicios médicos, ontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorios para la salud humana, pero se exceptúa exactamente los tratamientos de belleza, las cirugías estéticas, diferentes aquellas cirugías plásticas, reparadoras o funcionales de conformidad con las definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Esos conceptos se dejarían o pasarían a ser gravados con el impuesto sobre las ventas. Hubo un tema que llamó mucho la atención en los debates, y que era las tarjetas de crédito, las comisiones percibidas por utilización de tarjetas de crédito y débito, que venían siendo excluidas, siguen siendo excluidas. Ya en el texto que conocimos ayer continúan excluidos, así como continúan excluidos los servicios que había traído la ley 1819, como en el caso de licencias para el desarrollo de software, hosting, computación en la nube. Lo único que se quita de ahí es la partecita que corresponde a mantenimiento a distancia, que sí estaba como excluido allá, y en este caso lo dejan como, pues quedaría como grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces, dentro de alguna de otras modificaciones, nos llama la atención el hecho de que pues nosotros veníamos, o con la ley 1819 se ha establecido que a partir del 1 de enero todos deberíamos empezar con facturación electrónica. Pues bien, acá se deja un régimen de transición, se le da la facultad al gobierno nacional, que el decreto reglamentario que nos parece importante que debe salir lo más pronto posible, y es que el gobierno nacional va a reglamentar la forma como progresivamente estas personas van a entrar a facturación electrónica. Lo que sí es cierto es que hay una limitante para la utilización de documentos equivalentes, como documentos del sistema POS, todos estos documentos que encontramos que no son facturación electrónica, y me va a decir que esos documentos no me van a servir para soportar costos y deducciones, y que por lo tanto ya para poder soportar esos costos y deducciones yo debo pedir la correspondiente factura. Entonces, además se establece que durante el año gravable 2019 y hasta el 30 de junio del 2019 hay como un espacio para aquellas personas que están obligadas a pedir facturación electrónica, que por algunos motivos tecnológicos no haya podido hacerlo, pues que no se van a imponer las sanciones correspondientes. En cuanto al impuesto nacional al consumo, lo que le dije es, pues básicamente se modifica también el artículo 512-1 en el sentido de establecer pues que los servicios de restaurante
512-1, que los servicios de restaurante que se hagan bajo franquicia, pues no, pues deberán irse a IVA y no seguirán con impuesto al consumo. Hay algunos otros cambios en el impuesto sobre las ventas, pero estos son los que les queríamos comentar y los vamos a ir desarrollando y vamos a tenerlos en próximas entregas. Muchas gracias.